La sanidad de la mujer con flujo de sangre. Bien, en este episodio tenemos dos milagros al precio de uno, podríamos decir, ¿no? Este, este evento está registrado en Mateo capítulo 9, Marcos 5, Lucas 8. Tenemos una mujer que tenía una enfermedad desde hace muchos años, por lo cual eh, sufría de hemorragias. Eh, entonces, continuamente tenía un sangrado y eso la hacía ceremonialmente impura, ¿sí? No podía participar de eventos públicos, ni andar entre multitudes, no podía ir a la sinagoga, al templo, ya que dice el relato bíblico que esta mujer había gastado mucho dinero en médicos y no le encontraban la solución a su problema. Cuando Jesús vuelve nuevamente a, del otro lado del lago, a Galilea, donde siempre ha desarrollado su ministerio, probablemente haya sido Capernaum. A su encuentro acude Jairo, uno de los ancianos de la sinagoga. Acá hay dos episodios juntos. O sea, uno sucede en dos partes y en medio está el otro, el de la sanidad de la mujer. Pero está el relato de Jairo y su hija, y este se entremezcla con el de la mujer. Entonces, la primera parte de los versículos tratan de Jairo y los últimos también tratan de Jairo, y al medio está la historia de esta mujer de la que estábamos hablando. Jairo se acerca a Jesús y le ruega que vaya a su casa y sane a su hija, que tiene 12 años y estaba agonizando. Mientras Cristo camina a la casa de Jairo, Jesús accede y va con él. Mientras él iba, se desarrolla un episodio interesante, porque a Jesús lo acompañaba mucha gente, iba una gran multitud y se produce un amontonamiento, y entre toda esa gente se encuentra una mujer que, bueno, ella no debería haber estado en medio de toda esa gente, porque al ser considerada inmunda ceremonialmente, tocarla hacía que la otra persona también se contamine. Esta mujer estaba enferma con derrames de sangre, su enfermedad la humilla y la debilita, además la pone en un estado de impureza legal, como dice Levíticos 15:25, que le impide todo trato normal con su semejante y la margina del culto. Lucha desesperadamente para acercarse al Señor con la confianza de que si puede tocarlo, o aún si tan solo puede tocar el borde de su manto tenía una especie de flecos, y si tocara solamente eso de su túnica, ella sería sana. La túnica y el manto son dos prendas de vestir. La túnica es más liviana y todos usaban túnica, y el manto mayormente era un abrigo que iba por encima de toda la ropa. Entonces, bien, esta mujer se acerca, intenta tocar aunque sea su ropa. La multitud aprieta a Jesús, pero solo una persona le toca con fe y sale sana. Dice que esta mujer tocó el borde de su manto y al instante quedó sana. 12 años yendo de médico en médico y quedó sana sin quererlo, sin saberlo, Jesús, su sanador. El Señor hace resaltar que a la mujer le ha curado su fe. La fe siempre es la condición y el fundamento de la acción sanadora y salvadora de Dios en el hombre. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta mujer? Vemos la historia de ella, hemos contado algunos detalles. ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, tenemos que destacar su fe, casi infantil, porque aparentemente ella
no sabía mucho, tenía una fe sí que perseveraba, a pesar de todo, a pesar de la multitud, a pesar de la vergüenza. Tal vez no se animaba a ir de frente a Jesús con su enfermedad, que nadie quería estar con ella. Sin embargo, esa fe perseverante es lo que le da la sanidad. Y otra cosa que podemos aprender de ella es que él, bueno, no de la mujer, perdón, él está listo para ayudarnos. Y nunca deberíamos dejar que el miedo nos impida acercarnos a él. Tal vez ella no quería acercarse por miedo, porque lo hubieran sacado corriendo de ahí, lo hubieran marginado y por miedo no quería acercarse ni identificarse. Sin embargo, hay algo que podemos aprender en esta historia y es que el Señor siempre está listo para ayudarnos. Y otra pregunta que queremos responder es ¿por qué se detuvo Jesús? Siendo que el caso de la hija de Jairo era de vida o muerte, era una urgencia. Entonces viene Jairo y le cuenta el problema que tiene su hija. Mi hija está agonizando. Bueno, vamos. Jesús se apresura a ir. ¿Sí? Se apresura a ir con él. Y después se detiene. ¿Era una urgencia o no era una urgencia? ¿Por qué se detiene? Dice, ¿quién me ha tocado? Dice Jesús. Dicen maestro, te, todos te tocan porque estamos todos acá apretados y preguntas, ¿quién te ha tocado? No, alguien me ha tocado de una manera diferente porque sentí que poder salió de mí. Y entonces, ¿quién? Y se detuvo ahí y yo imagino a Jairo tremendamente nervioso y la mujer no diciendo nada y bien la situación ahí hasta que finalmente ella habla y se identifica. Entonces acá nosotros podemos entender un par de cosas de por qué se detuvo Jesús. Porque lógicamente no tiene lógica. Estaba apurado, iba hacia una emergencia. Es como que una ambulancia va a toda velocidad porque ha habido un accidente grave, la gente muriendo y que de pronto se detiene en medio de su recorrido para atender a un niño que se ha lastimado el dedo. Porque ya estaba solucionado. Lo de esta mujer ya estaba resuelto, no había peligro de muerte, no había peligro. Sin embargo, Jesús se detiene con la lógica consecuencia de que mientras Jesús se detuvo, la niña murió. Bien, ¿por qué se detuvo? En primer lugar, la mujer necesitaba canalizar bien su fe, o sea, más que canalizar, necesitaba, está bien canalizar, necesitaba poner bien su fe en donde la tiene que poner. Ella recibió ese milagro, dijo, tal vez si tan solo toco el borde de su manto, muy bien. Esta mujer necesitaba saber que ese milagro lo recibió por su fe y no por tocar el manto. Imaginemos en un futuro, pasan los años y le pasa algo similar y dice, ¿y ahora dónde estará el manto de Jesús? El Señor Jesús ha muerto y a quién tendrá ahora el manto de él, porque necesito un milagro. Pero ella tenía que entender que el milagro no vino por el manto, sino que vino por la fe en Jesús. Ese milagro lo había hecho Jesús a través de su fe. Entonces ella tenía que aprender eso, para que luego y en un futuro no fuera idólatra como muchos otros. Otra enseñanza que encontramos, u otro motivo por el cual vemos que él se detuvo, es que la gente necesitaba oír
ese testimonio. La gente, porque los testimonios alimentan la fe. Y vemos en todo este pasaje que todo se trata de fe. Tanto un milagro como el otro, todo se trata de fe. Y la gente necesitaba oír ese testimonio. Esta mujer diciendo, yo 12 años llevando esto. 12 años sufriendo, gastando, he quedado en la miseria y nada, no encontré. Y ahora llego a Jesús y Él me ha sanado. La gente escuchar ese testimonio para poder alimentar y agrandar su fe. Y otro motivo por el cual se detuvo es porque Jairo necesitaba aumentar su fe. ¿Sí? Parece que Jairo tenía una fe general, la fe del desesperado. Mi hija está agonizando y fue. Tal vez encontraba a algún curandero o alguien en mitad del camino, capaz que se enganchaba con ese. ¿Sí? Sabía que Jesús sanaba, pero tal vez lo que sabía de Jesús era limitado, entonces necesitaba un poco más. Necesitaba afinar su fe. Necesitaba formar su fe, pulirla, hacerla más preciosa que el oro. Esa fe que mueve montaña necesitaba tener. Él tenía la fe que lo movía a buscar suplir una necesidad, pero él necesitaba tener esa fe que mueve montañas. Entonces, mientras él estaba ahí, mientras esta mujer estaba dando testimonio, muere la hija de Jairo. Y viene la gente de la casa y le dice, Jairo, le trae la mala noticia, tu hija ha muerto. Dice, ya está. No molestes al maestro por esto, que ya no hay solución. Esto ya no tiene vuelta atrás. Imagino que Jairo se habrá desplomado. Sin embargo, nosotros podemos ver en la historia de este hombre un progreso en su fe. ¿Sí? Cómo la fe de él fue progresando. Cómo le sucedieron cosas que fueron haciendo de su fe un diamante. Tenía una fe que era un carbón y después, al final de todo este episodio, tiene un diamante pulido, resplandeciente. Jairo tenía una fe general. Tenía la fe del desesperado, como lo mencionábamos hace un segundito. Por un lado hay, y empezamos con ese era el carbón. Luego, él creía que Jesús podía sanar a su hija. Sí le tocaba. Versículo 24, él le dice a Jesús, mi hija está gravemente, ven para que la toques y ella sana. Él tenía fe, pero tenía fe en el toque de Jesús. Él tenía fe, pero él no creía que Jesús pudiera, no sé, pero casi seguro no creía, por eso lo fue a buscar. No creía que Jesús pudiera sanar desde lejos. No creía que Jesús pudiera resucitar a un muerto. Él creía que Jesús sanaba cuando tocaba. Luego le sucede algo más, él ve un milagro. Milagro tiene el propósito de alimentar nuestra fe. Vio el milagro de esta mujer. Escuchó su testimonio. Escuchó el testimonio de ella y cómo sus 12 años sufriendo y cómo Dios hizo un milagro increíble. Todo eso fue formando la fe de ella. Otra cosa que trabaja en la fe de la fe de él. Otra cosa que trabaja en la fe de las personas es la demora. La demora en la respuesta. Cuando Dios demora su respuesta, a veces está trabajando en nuestra fe. Jesús demoró y demoró deliberadamente. La espera hace que nuestra fe sea probada, sea trabajada, sea pulida. La demora de Jesús fue un elemento fundamental para que la fe de Jairo tomara forma.
su hija muere. Ahí su fe fue pisoteada, despedazada, la muerte de su hija, lo más querido, casi seguro era lo más querido en su vida, lo había perdido. Llegó a ese extremo, tenía que tocar fondo. Así que Dios entendía que este hombre necesitaba tocar fondo para poder ver el milagro que necesitaba. Otra cosa que trabajó en la fe es que se rodeó solo con gente de fe. Cuando Jesús le dice, vamos, la niña no ha muerto, vamos. Entonces va con él y con sus discípulos, y ya cuando estaba cerca de casa se encuentran con un velorio, ha muerto una niña de 12 años. Hago énfasis en eso porque cuando muere alguien joven siempre hay más dolor y más llanto que cuando muere alguien anciano, casi como que se lo espera. Entonces, ha muerto alguien pequeño, alguien que tiene toda una vida por delante, un futuro, sueños. Entonces, un despliegue de dolor ahí. Probablemente había lloronas profesionales. La madre, no estaba Jairo, pero la madre habrá estado desgarrada del dolor por haber perdido a su niña de 12 años. Entonces cuando ellos llegan, Jesús dice, la niña no está muerta, solo duerme. Entonces se burlaban de él, se burlan de Jesús. Entonces Jesús agarró y los corrió a todos. A los que estaban ahí solo por dinero, si es que estaban los profesionales de llanto, a los que estaban ahí simplemente para ver un espectáculo, a los que estaban para burlarse, a los que estaban para luego tener elementos para acusarlo. Incluso solo 3 de sus discípulos fueron con él, el padre y la madre. El padre y la madre, y si ustedes 5 entran, los demás todos fuera. Eso es, ¿y por qué hizo esa selección Jesús? Es que Jesús hace esa selección porque, por un lado, sus discípulos tenían fe, mucha más fe, si bien Jesús muchas veces le dice hombres de poca fe, pero tenían mucha más fe que el resto de la gente que estaba allí. Y después tu madre y el padre, que eran las personas más interesadas, o nunca habían visto una resurrección, tal vez ni creían que su hija pudiera resucitar, pero la esperanza suma. Y ahí se quedaron el padre, la madre y los 3 discípulos. Se rodeó de gente con fe. Y eso también, y eso es importante que uno tiene que entender. Si quieres tener fe, si quieres que tu fe crezca, juntate con gente de fe. Es contagiosa la fe. La fe desafía a la fe. Juntate con gente de fe. A veces uno se junta con gente que más que aumentarte la fe, te la apachurran, te la, te la hacen disminuir. Hablas un rato con alguien y te salís ahí todo desanimado. No, no, juntate con gente que te alimenten la fe. Esas personas, esos cristianos que vos hablaste un rato con ellos y salís como si te hubieran inyectado una sobredosis de vitamina espiritual. Y de esa manera la fe de este hombre fue progresando hasta que finalmente vio, ayudó, porque la fe se suma. La fe de Jesús, la de los discípulos, de los padres, ayudó a que su hija resucitara. Otra pregunta que quiero responder cerca de este episodio es ¿por qué Jesús echó a todos del velorio para salir de para sanar a la niña? Bueno, un poco ya lo he respondido anteriormente, y es que esas personas, los espectadores, los criticones, los chusmas, los burlones, simplemente ahuyentan un milagro. Simplemente hacen que
como que la fe se diluya. Trato de explicarlo de alguna manera usando metáforas, no quiero que después se malentienda lo que digo, pero donde más suceden milagros es donde hay una atmósfera de milagro. Si vieron en estos cultos de milagro, hay muchas sanidades, hay cultos normales donde se sana a alguien, a veces alguien se sana en su casa, pero donde más sanidades hay es cuando hay cultos de milagros o algo similar, porque hay una atmósfera de milagro, donde hay una atmósfera de fe, hay un clamor de un pueblo por un milagro. Pero estas personas no sumaban, solo restaban. Ellos no tenían fe y no ayudaban a una atmósfera de milagro. Y por eso Jesús les pide que se retiren y lo dejen solos con esa niña. Y entonces ella se levantó. Talita cumi, lo dijo. El traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó y se la entregó a sus padres y nomás empezó a comer totalmente como un ser humano vivo, sin secuelas de la triste experiencia vivida. Hacemos una pausa aquí y luego continuamos con estas enseñanzas acerca de la vida de Jesús.